y a mí en especial me encanta esta historia. Gloria al Señor, y voy a hablar bajo el tema la pregunta más importante de la vida. Amén. La pregunta más importante de la vida. Quiero leer de ahí porque está todo muy emocionante. Quiero que usted capte bien la historia. Hechos 16:11 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, que es un puerto en Filipos. Versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, voy a cambiar de micrófono. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Señor, amén. Problemas técnicos, hermano, gloria a Dios. El Señor no depende de la tecnología. Amén. Vamos a seguir leyendo Hechos 16, versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero que repitamos el 30 y el 31 todos juntos. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Puede sentarse. Voy a hablar bajo el tema: la pregunta más importante de la vida. La pregunta que hizo este carcelero, amén, cuando cayó bajo convicción del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es convicción del Espíritu?
Es cuando el Espíritu le hace entender a usted la necesidad de Dios que usted tiene, la necesidad de la salvación. Usted sabe que la gente vive por ahí como si no necesitara de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera que uno le predica, busca del Señor. Yo no tengo tiempo para esas cosas, yo estoy muy ocupado, ¿verdad? Y buscan tantas excusas porque no le dan la importancia a lo eterno, hermanos. Esta pregunta es bien importante, la pregunta más importante de la vida que hizo este carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero este hombre estaba bajo convicción del Espíritu. ¿Cuándo viene esa convicción del Espíritu? Cuando usted se acerca a lo espiritual, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando Dios obra de alguna manera, algún milagro, algo sobrenatural, entonces el Espíritu de Dios aprovecha eso y trata con nosotros y nos pone sensible a lo espiritual, ¿verdad? Y es algo que tenemos que buscar, hermano, lo espiritual, porque nosotros entendemos que la vida del hombre no consiste en lo terrenal, ¿verdad? No consiste en lo que vemos aquí. El hombre va rumbo hacia la eternidad. Y es en esta tierra que tiene que decidir dónde va a pasar la eternidad. Todo el mundo va a pasar de este mundo. Todo el mundo va a morir. Eso es algo inevitable. Pero nosotros podemos decidir, amén, mientras estamos vivos y en este día, dónde pasaremos la eternidad. Quizás usted me diga, bueno, a mí no me interesan esas cosas. Le voy a poner este ejemplo. Un cristiano le contestaba a una persona atea de esta manera. A mí me impactó mucho, ¿verdad? Son cosas que ya sabemos, pero impactan. Esta persona atea le preguntaba, le decía que por qué él creía en Dios. Y él le dijo, te voy a demostrar que hasta por lógica es mejor creer en Dios. Le dijo, ok, vamos a decir que yo creo en Dios y en realidad Dios no existe. Y que yo me doy cuenta después que me muero. Bueno, si se murió, pues ahí quedó, pero... Yo me doy cuenta, le dijo, ¿qué pierdo yo si creí que Dios existía y no existe? ¿Qué perdí? Nada. Simplemente nada, porque bueno, todo era mentira, no perdí nada. Pero si en realidad ahora veamos la cosa de la otra manera. Si tú no crees en Dios, pasa toda la vida pensando que no hay Dios y de repente muere y en realidad hay Dios, ¿qué tú pierdes? Lo pierdes todo. Amén. Entonces le dijo, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué es mejor? Por lógica es mejor creer en Dios, aunque sea por si acaso. Porque, hermanos, es mejor un por si acaso que un yo pensé. Usted ha oído eso, ¿verdad? Ay, por si acaso creamos que hay un Dios, porque vamos a perder demasiado. Es demasiado lo que está en juego. Yo prefiero creer que hay un Dios y quizás, ¿verdad? Yo creo que hay un Dios con todo mi corazón. Yo creo que existe. No es que no va a existir, pero para los que no creen, pensar que no existe, no perdí nada, como decía este hombre, pero aquellos que dicen no creer y entonces se enfrentarán aquel día a ese Dios, hermanos, y al infierno y a perder su alma por toda la eternidad, van a perderlo todo. Entonces vamos a seguir creyendo en el Señor, vamos a seguir creyéndole al Señor. Amén. Esta historia me llama mucho la atención, me gusta mucho, es una historia misionera, una de las que más me gusta, gloria al Señor, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que iba con su equipo misionero, entre ellos estaba Silas, uno de los hermanos, y otros hermanos, e incluso el médico Lucas, el que escribe el libro de los Hechos. Ellos están en su segundo viaje misionero, y lo tremendo es que Dios los guía a llegar a esta ciudad que se llama Filipos, una ciudad macedónica, ¿verdad? La región de Macedonia era una región al norte de Grecia, que era una colonia romana también. Ellos llegan allí dirigidos por el Espíritu Santo. Muy importante que el misionero, que la iglesia, que el predicador sea dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el mismo Pablo en versículos anteriores que no vamos a tocar, que ellos quisieron hablar la palabra en Asia, en otros lugares, pero el Espíritu le dijo, no es a Macedonia que ustedes van. Tuvo una visión donde vio un varón macedónico que llamaba para que ellos pasaran allí a ayudarle. Y Pablo, dirigido por el Señor, llega a Macedonia, la primera ciudad de allí, que es Filipos. De ahí viene la epístola a los filipenses. Amén. Allí Pablo levanta una iglesia que se convirtió en un gran apoyo misionero para Pablo. La iglesia de los filipenses fue una iglesia que cuando Pablo le escribe esa epístola, no se la escribió por ningún problema. Usted sabe que él escribía epístola porque él levantaba iglesia y después se levantaba algún problema doctrinal o se metían falsos maestros y Pablo tenía que mandarle su cartita corrigiéndolo, ¿verdad? Como los corintios que le dieron mucho dolor de cabeza a Pablo. Pero la iglesia de Filipenses no, era una iglesia que al contrario, una iglesia que lo apoyaba, era una iglesia de amor, que verdad decía que estuvieron allí con él, que no solamente dieron, sino que se dieron para el Señor. Pero él levanta esta congregación allí. Lo primero que hace Pablo cuando llega
que llegaba a cada ciudad a predicar, era irse a las sinagogas judías los sábados a hablarle al pueblo de Israel primero, ¿verdad? Ellos necesitaban recibir a Cristo. Pero aquí al parecer no hay sinagoga y él se va a un lugar cerca de un río donde se juntaban mujeres a orar. Mujeres que tenían temor de Dios, algunas quizás no eran judías, pero creían en el Dios de Israel. Se juntaban a orar y todo buen cristiano le gusta la oración, ¿verdad que sí? Todo buen cristiano busca reunirse con otros creyentes a orar. Dice que se fueron al río donde había mujeres, donde se hacía la oración y comenzaron a hablar a las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres, hermanos. Las mujeres son más receptivas al evangelio que muchos hombres. Hay que ser realistas. Por eso la iglesia casi siempre tiene más mujeres que hombres y muy probable que en el cielo haya más mujeres que hombres, ¿verdad? Porque, bueno, según lo que se ve, ¿verdad? Las estadísticas, pues, por cada hombre hay 2 mujeres. Y hay más mujeres en el mundo. Bueno, la cuestión es que la mujer es más sensible, más receptiva al evangelio. Pablo comienza a predicar allí a un grupo de mujeres, o sea que Pablo no era machista. Comienza a predicarles y una mujer llamada Lidia, una mujer comerciante, una mujer negociante importante, no era cualquier mujer, una mujer de dinero, una comerciante de la ciudad de Tiatira, era una ciudad vecina, parece que venía de allí haciendo sus negocios. Mire lo que dice esa palabra, me encantó. Dice en el versículo 16-14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, púrpura era telas de moradas, ¿verdad?, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer estaba escuchando la palabra de Pablo y ella estaba muy atenta escuchando. Qué bueno, hermanos, poner el corazón en las cosas del Señor, poner el corazón en la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, ¿se pone atento para escuchar lo que Dios tiene que decir? Era el apóstol Pablo que estaba predicando, pero era la palabra de Dios, amén. Y cuando Dios habla, no importa el método que usa, no importa la persona, hay que estar atento, hay que poner atención, amén. Gloria al Señor. Cuando usted viene a la iglesia, ponga atención, concéntrese, ponga su mente en Dios. ¿Para qué? Para que Dios le pueda ministrar y tocar. Esta mujer estaba tan enfocada, dice que estaba oyendo lo que Pablo decía, que el Señor tocó su corazón. Algunos dicen, ay, pero es que Dios no me toca. Bueno, dispón tu corazón. Dios va a trabajar con esos corazones sensibles, amén, con esos corazones que le aman, con esos corazones atentos. Y esta mujer fue convertida, fíjese, me llama la atención de la forma en que se convirtió esta mujer. Esta mujer no vio un milagro. Pablo no hizo ningún milagro delante de ella, simplemente habló la palabra y esa palabra le ministró, amén. La palabra de Dios es poderosa. Usted sabe que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Todo lo que se ve fue hecho por la palabra de Dios. Dice la palabra que todo fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible, porque la palabra no se ve. Pero la palabra de Dios no es cualquier cosa, es espíritu y es vida. Es palabra poderosa. Y esta mujer fue tocada y fue una conversión tan tremenda, tan dramática, que usted ve que una vez dicen que la bautizaron a ella con toda su casa. O sea, esa mujer se convirtió allí escuchando la palabra, pero no solamente eso, su familia también parece que estaba allí. Aquí vemos una conversión familiar, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bueno sería que usted se convierta en todos. No siempre es así. Pero dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo que posaran en su casa, ¿verdad? Se llevó al equipo misionero. Ustedes saben que en la antigüedad la gente no habían los hoteles así como ahora y a veces no había donde hospedarse, pero ella se llevó a los hermanos, parece que tenía pues dinero, ¿verdad? Una casa grande y se llevó al equipo de Pablo que se hospedara en su casa. Gloria a Jesús. Y allí se ganó Pablo la primera familia para Cristo en Filipos. Ahí comenzó la iglesia de los filipenses con Lidia, una mujer y su familia. Pero llama la atención de ella y cuando la Biblia nombra una mujer es porque se destacó. Amén. Porque las mujeres ni se nombraban en la Biblia. Pero, ¿se acuerdan cuando el Señor alimentó 5,000 hombres que dice sin contar las mujeres ni los niños? O sea que las mujeres. Pero cuando se llama la atención de alguna es porque en realidad Dios se movió, Dios usó a esa mujer. Gloria al Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Otro episodio que sucedió aquí en Filipos. Dice que cuando ellos iban a orar, o sea que se reunían constantemente a orar, esa es la vida del cristiano. Amén, una vida de oración con otros creyentes. Dice que le salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación. Aquí vemos una muchacha esclava que especifica que era una divina, ¿verdad?
Usted sabe que la adivinación y todas estas cosas están prohibidas por la palabra del Señor, porque las personas que obran con estas cosas obran con demonios. Amén, lo sabemos. Nosotros tenemos que desenmascarar al diablo. Y Dios no tiene parte con nada de eso. Amén, esto es algo prohibido para el pueblo del Señor. Esta muchacha tiene un espíritu de adivinación. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, y no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová. Había, ¿verdad?, una prohibición de parte de Dios a su pueblo de que no se volvieran a estas personas. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 18, versículo 10. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, versículo 10 en adelante, donde también Dios sigue hablando de estas cosas, ¿verdad? Y estamos viviendo en un tiempo donde el ocultismo y donde todas estas artes mágicas están nuevamente resurgiendo y están tomando auge en el mundo y se están viendo normal y salen en la televisión y hay cristianos que leen el horóscopo y hermanos. Y nosotros tenemos que reprender estas cosas y no tener parte con ellas. Son cosas abominables, cosas que Dios detesta. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estas eran naciones que le dedicaban sus hijos a los demonios, los quemaban. Ni quien practique adivinación, ni agorero es mago, ni sortílego, los que bregan con supersticiones, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea que el pueblo de Dios no tiene parte con estas cosas. Pero esta muchacha adivina. Dice que cuando Pablo comenzaba a predicar allí, a la gente que se reunía, esta muchacha se comenzaba a gritar un mensaje que aparentemente era un mensaje verdadero. No decía nada malo. Ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación, ¿verdad que sí? Y estaba allí, va de gritar esas cosas, aparentemente interrumpiendo a Pablo, pero ella decía que ellos eran siervos de Dios que estaban anunciando la salvación. ¿Qué tiene de malo eso, verdad? Y Pablo, dice la Biblia, que le desagradaba, lo estaba haciendo continuamente, lo interrumpía, y en un momento Pablo las reprende, les reprende ese espíritu, le dice, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y la muchacha quedó libre en el mismo momento. Pablo tuvo discernimiento, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Fíjese, hermanos, al enemigo le gusta obrar en confusión y en engaño. Al enemigo le gusta hacer ver a la gente que las cosas de él y las de Dios son las mismas. Fíjese, ¿qué hacen los brujos hoy en día? Usted se va, bueno, no tiene que ir, pero, ¿verdad? Lo que hemos oído, visto de cómo personas que practican la brujería, ¿con qué trabajan ellos? Trabajan con los llamados santos, ¿verdad? Oíamos el testimonio reciente de la ex bruja que ella trabajaba con Santa Marta, era su guía. Santa Marta descendía y se le ponía encima, subía del infierno y se le ponía encima. El papá de ella, que era el brujo mayor, trabajaba con San Miguel. Entonces los santos de la Iglesia Católica están metidos en los centros de brujería. ¿Por qué Satanás hace esto? Porque quiere confundir. Esta muchacha estaba diciendo una verdad. Pero si Pablo no las reprende, pudiera parecer a los demás paganos que estaban allí que él y esa muchacha le servían al mismo Dios. Porque ella estaba diciendo para confundir a los paganos, no, son siervos, sí, pues entonces lo que tú tienes y lo que él tiene es lo mismo. No, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, esta mujer estaba llena de demonios. Y Pablo tuvo que reprenderla y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de adivinación, sal de ella. Y esta muchacha fue libre, era una joven. Pero esta muchacha era una esclava propietaria. Ella le pertenecía a algunas personas, ¿verdad? Y estas personas ganaban dinero con el arte de ella de adivinar. Los demonios en sí no saben las cosas. Ellos le adivinan lo que ellos mismos le dicen. Y ellos saben su vida, son muy chismosos y averiguan. Claro, y le pueden decir ciertas cosas porque siempre lo están vigilando a usted. Pero ellos no saben nada. Aquel que es omnisciente y todo lo conoce es nuestro Dios todopoderoso. Que dice la Biblia que escudriña la mente y el corazón. Óigame, y el Señor conoce en usted hasta los pensamientos que usted va a pensar más adelante y la palabra que va a decir más adelante. Ese sí es todopoderoso. Pero el diablo lo que es un imitador, ¿verdad? Y esta muchacha fue libre. ¿Pero qué le pasó? Fíjese, cualquier persona normal se goza de ver una persona endemoniada libre, ¿verdad?
Cualquier persona que ame a Dios, gloria a Dios que esta muchacha fue libre, pero a los dueños de ella no les gustó el asunto, porque se le fue el espíritu de adivinación, ya la muchacha no era usada por demonios y ya ella pues no le iba a dar dinero. Eso es lo que hace Satanás, lucrarse, ¿verdad? O la gente que le sirve a Satanás se lucra con los dones y las cosas que tienen los demás y los dones demoníacos. ¿Y qué pasa aquí? Dice que esta gente se enoja con Pablo y ¿qué hace? Lo aprisiona a él y a Silas, que estaban en ese momento ahí, y hacen que lo lleven a las autoridades. Dice que les rasgaron su ropa, los azotaron con varas, los azotaron mucho, dice la palabra. Acuérdense que Pablo había dicho cuando hablamos de él en Corintios, de que él había sido azotado 3 veces con varas, hermano. O sea, eso era una golpiza bastante fea. No sé si usted entiende lo que es una vara. Está hablando de palos secos que le daban en el cuerpo y especifica la Biblia que mucho, fueron azotados mucho. Y luego que los azotaron, los metieron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los metiera en el calabozo de más adentro, bien metido en la cárcel para que no se escaparan. Y aparte de eso, dice que le pusieron cadenas y le pusieron los pies en el cepo, que era como un madero donde le metían los pies para que no escaparan. Estaban bien seguros allí, encadenados y con sus pies también metidos en ese cepo. ¿Qué usted y yo hubiéramos hecho en tales circunstancias, verdad? Primeramente estaban allí no porque habían hecho nada malo. No habían fallado al Señor. Estaban haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Habían ido a predicar a Filipos. Dios los llevó allí. Quizás lo primero que podría venir a nuestra mente es, ay Señor, realmente tú me mandaste a mí para acá. Señor, ¿será que hice tu voluntad, verdad? Pero Pablo y Silas no están cuestionando eso. Ellos están seguros de que Dios los mandó allí. El que estemos en la voluntad de Dios no significa que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades, que no va a haber persecución, hermanos. El cristiano tiene que prepararse para todo. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Hay que prepararse, pero entienda que en medio de cualquier aflicción, dice la palabra de Dios que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que para los que aman a Dios todas las cosas, aunque parezcan horribles, negativas, obran para bien. Si usted está en la perfecta voluntad de Dios, todo lo que pase, que parezca adverso, obrará para bien. Y Pablo y Silas, tremendos siervos de Dios. Me encanta la actitud de estos hombres en medio de su dolor, de sus heridas que estaban ensangrentados. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a orar y a cantarle himnos al Señor a la medianoche. Eran las 12 de la noche. En otras palabras, comenzaron una vigilia. Imagínense, los golpearon, no sabemos la hora exacta que los trajeron, suponemos que era en la tarde que estaban predicando, pero están allí todos cansados, todos adoloridos, pero ellos quieren adorar a Dios, ellos quieren orarle al Señor. Nosotros a veces estamos un poquito cansados y venimos a la iglesia y bueno, hermano, no hay quien nos haga abrir la boca y no hay quien nos haga levantar las manos. Oiga, a mí estamos ahí. Pablo y Silas con todo y eso estaban allí adorando al Señor. Comenzaron a orar. ¿Por qué, hermanos? Óigame, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Porque estaban llenos del Señor. Y allí estaba el Señor fortaleciendo sus vidas. Gloria al Señor. Y lo tremendo de todo esto es que ellos comienzan a adorar a Dios. No comienzan a quejarse. Señor, ¿por qué? Mira lo que nos hicieron. Señor, estamos haciendo tu voluntad. Ay, no, quizás sí, mira, Pablo, yo dejo esto. Ya después de esto, no más predicación. No, están allí adorando al Señor, cantándole. No sabemos lo que estaban diciendo, pero estaban adorando al Señor. Y los presos los oían. Hermanos, tengamos cuidado. Estamos rodeados de gente que nos ven y nos oyen. En medio de nuestros problemas, ellos deben ver que nosotros reaccionamos diferente. ¿Qué sale de nuestra boca en medio del problema? ¿Qué sale? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay cristianos que en medio del problema, hermanos, dan muy mal testimonio. Y la gente viendo cómo reaccionamos. Nosotros los cristianos padecemos y pasamos problemas y todo ser humano enfrenta problemas. No importa que usted sea cristiano, no, pero nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Porque nosotros no enfrentamos los problemas solos, los enfrentamos con el Señor, amén. Y como decía Pablo, si Cristo está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí estaban esos hermanos, los presos oían y dirían, oh, esta gente son raras. En vez de estarse quejando, en vez de estar llorando, están cantándole a su Dios. Pero ¿qué sucedió? Amén. Esperemos que un día de esto algo así suceda. Un día que estemos nosotros cantando aquí, ¿verdad? Que de repente se provoque un terremoto aquí. Un terremoto espiritual. Comienzan ellos a cantar y a orar y comienza el Señor a provocar un terremoto. Fue físico, pero también espiritual. Allí había muchos presos y dice que se abrieron todas las puertas y se le soltaron todas las cadenas a aquellos presos.
Mira, hermano, si el Espíritu de Dios no hubiera obrado en esos presos, que yo creo que los presos se convirtieron, aunque la Biblia no lo especifica, porque qué preso se le abre una puerta y se le quitan las cadenas y se queda ahí. Hermano, ese dice, espérate, yo aprovecho este milagrito y salgo de aquí corriendo. Pero eso estaba lleno de presos. Vino el terremoto, se cayó, bueno, se abrieron, el terremoto fue para abrir la puerta y que se le quiten las cadenas, el Señor las quitó, pero ninguno se movió, estaban bajo convicción del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Así cuando usted viene a la iglesia, hermano, y usted cae bajo esa nube, esa gloria, usted no quiere salir de aquí. Usted quiere estar en esa presencia, que ellos presos dijeron, no sabemos lo que hay aquí, pero esto está bueno. Y quizás se unieron allí al cántico, hermanos. Y el carcelero, sabiendo que si alguno de esos presos se escapaba, era la vida de él, que era su vida por la de esos presos, y el imperio romano era un imperio malvado, lo iba a matar y a torturar, no era una muerte cualquiera. Él dijo, mejor me mato yo antes de que me quiten la vida. Se quería suicidar. Aquí vemos un ejemplo de suicidio en la Biblia. Pero Pablo, no sabemos cómo, porque Pablo estaba bien metido adentro, no estaba viendo al carcelero. Acuérdense que él estaba en el calabozo de más adentro y el carcelero estaba por allá. Pablo sabía que este hombre se iba a matar. Dice que sacó su espada y se iba a matar y Pablo le grita, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se acercó a ellos, o sea, estaba por allá y cayó de rodillas ante Pablo y Silas bajo convicción del Espíritu y le hace la pregunta más importante de su vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Esa es la pregunta más importante de la vida y todo ser humano debe hacerla en algún momento de su vida y mientras más rápido la haga, mejor. ¿Qué debe hacer para ser salvo? ¿Por qué debemos nosotros ser salvos? Explicaba el domingo pasado que todo ser humano es pecador. Y por el pecado se hereda la condenación. Todo ser humano heredó el pecado de Adán y Eva y a través del pecado vino la muerte y la condenación. El hombre está bajo una sentencia de muerte y bajo una sentencia de condenación. Y dice Hebreos 9:27 que el hombre tiene que enfrentar el juicio de Dios. ¿Sabe usted lo que dice en Hebreos 9:27? Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todo ser humano un día va a enfrentar el juicio de Dios. Por más que huya de Dios, por más que no quiera al Señor, por más que quiera ignorar, que no creo en Dios, un día va a enfrentar a su Creador, un día va a estar delante del Señor y va a ser juzgado. Hermanos, sí es mejor que nos preparemos para eso. Y este hombre entendió por el Espíritu que él necesitaba un Salvador, que había una condenación eterna y él necesitaba un Salvador. Este hombre era un pagano, no conocía mucho las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo trajo convicción a su vida. Si hay algo por lo que tenemos que orar en este tiempo es por la convicción del Espíritu obrando en los corazones, hermanos. Hermanos, se ha perdido eso. La gente no siente que es pecadora. La gente viene a la iglesia y se cree muy bueno y cree que Dios, óigame, le debe servir a ellos y no al revés. La gente hoy en día, hermano, anda como que no se da cuenta de la gravedad del pecado. Necesitamos convicción del Espíritu, hermano, en medio del pueblo de Dios. Oremos por eso, es algo por lo que yo oro mucho. Señor, trae convicción a tu pueblo. Haznos entender la gravedad de nuestros pecados. Haznos entender la urgencia de buscar la salvación. Algunos creen que porque un día recibieron a Cristo ya está todo arreglado. Usted tiene que crecer en esa salvación y tiene que permanecer en esa salvación. No basta un día con haberlo recibido, hay que crecer, hay que avanzar. Amén. No podemos quedarnos estáticos. Y este hombre hace esta pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contesta Pablo? ¿Qué le dice Pablo? Fíjese, el único que tiene la respuesta a esa pregunta es Dios, la palabra del Señor. Hay gente que quiere salvarse a su manera y sigue su propio camino. Bueno, tremenda sorpresa se va a llevar porque esto no es como nosotros queramos, esto es como Dios dice en su palabra. ¿Qué le dijo Pablo? No le dijo cree en María, cree en los santos. Le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué en Jesucristo? Porque Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestros pecados derramando su sangre en la cruz. Por eso Él es el único que puede salvar, no hay otra persona. El mismo Pablo dijo en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay que ir a María para que María sea mediadora. No, eso es antibíblico. Hay un solo mediador. El único que murió en la cruz fue Jesucristo. No fue María. La amamos a María, la respetamos, pero no puede salvarnos. No puede hacer nada ni por ella misma. Ella depende de Jesucristo, de la gracia de Cristo. Porque María es criatura, pero Jesús es creador. Él es el Señor, Él es Dios. Pero Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo.
Cuando la Biblia dice esto, hermano, se caen todas las demás ideologías y religiones. I'm sorry. Eso de que todos los caminos llevan a Dios y que busquemos el camino a la tolerancia y que sí, que todo el mundo sirve a Dios con otro nombre. No, solo hay un nombre. ¿Qué le dijo Pedro a los judíos? Si en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Yo sé que al diablo no le gusta eso. Y nos dicen a los evangélicos, es que los evangélicos son exclusivistas, ellos se creen que son los únicos que se van a salvar. No, nosotros no creemos eso. Nosotros lo que creemos es que el único que salva es Jesucristo y que todo aquel que busca a Cristo, invoca su nombre, es salvo, no importa cómo se llame. No importa de qué religión sea, si usted busca a Jesucristo y confía en Él, invoca su nombre, es salvo, pero tiene que dejar sus ideologías y su religión rara, porque si sigue practicando la religión y pone a Cristo como uno más, así no funciona. Cristo no es uno más, Cristo es el único. Eso es lo que dice la palabra. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. No es Cristo más mi religión, no, es Cristo solamente. Si no me apoyo en Cristo, no soy salvo. Cristo no necesita ayuda de nadie, Él es Dios. Él fue el único que pagó el precio. Pedro le dijo a los judíos, en ningún otro hay salvación. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan 3:36? Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto dijo Juan el Bautista, hablando del Hijo, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué dijo el mismo Cristo? Esto lo dijeron los apóstoles de él, pero ¿qué dijo Cristo en persona? Cristo dijo en Juan 3:16, él fue que dijo estas palabras, se las dijo a Nicodemo, aquel fariseo, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo yo soy un camino, yo soy una verdad. No, él dijo yo soy el camino, el único. Yo soy la verdad, la única verdad absoluta. Y él es la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. No hay caminos alternativos, solo hay un camino que es Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Y qué dijo Cristo? Que para ser salvo debemos confesarlo públicamente delante de los hombres. Fíjese, religioso usted puede nacer, pero para usted ser un verdadero cristiano necesita confesar a Cristo públicamente. A Cristo se le decide servir. No es que yo nací ya. La gente que nace en la iglesia evangélica, o verdad, que nace siendo evangélico, necesita un día decidirse por Jesucristo. No porque yo tenga padres cristianos, soy cristiano. Esto no se hereda. Necesitamos tener un contacto directo con el Señor. Esto es personal. Amén. Esto es personal. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 10:32? Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Romanos 10:9 dice el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y lo que me encanta de Jesús es que Jesús habla con seguridad. Jesús no le dice a usted, vamos a ver si yo te salvo, vamos a ver qué pasa. Usted le pregunta a cualquier religioso, ¿tú eres salvo? Bueno, no sé, deja ver. Cuando me muera me doy cuenta. Bueno, no esperes morirte para darte cuenta que eres salvo. Date cuenta a tiempo. Jesucristo habló con seguridad. Él no dijo, si crees en mí vas a ser algún día salvo. Si tú crees en mí, eres salvo. La salvación se siente, hermanos. La salvación es un estado de vida. Usted siente a Cristo en su corazón. Cristo viene a morar en su vida. Es cierto que un día se va a manifestar físicamente, pero ya está en nuestros corazones por fe, porque la salvación es por fe. Gloria al Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Se siente la salvación. Amén. Cuando Cristo está en nosotros se siente su paz, se siente su amor, se siente el gozo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Si usted no está seguro, aunque se llama cristiano, busque sentir la salvación, hermano. La salvación se siente. El salmista David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, de mi salvación, cuando él se pecó delante del Señor, ¿verdad?
Ahora necesitamos ser salvos, ¿verdad? Porque un día vamos a estar delante del Señor. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente a través de Jesucristo. Y lo bueno es que la Biblia especifica que esta salvación también es para la familia. No es solamente para algunos, es para la familia completa. Ahora, ¿cuándo podemos ser salvos? ¿Cuándo? Bueno, esas decisiones no se deben dilatar. En Josué 24:15, Josué le dice al pueblo de Israel, solo voy a decir algunas palabras de ese versículo, escojan hoy a quién servir. No dijo, mire, piensen, no le voy a dar un plazo. Mire, pueblo de Israel, cheque bien a quién usted va a servir, porque ellos estaban allí en la indecisión de si servir al Dios verdadero o servir a los dioses de las naciones cananeas. Algunos, ¿verdad? Había un pueblo fiel. Y Josué les hace ese desafío, escojan hoy a quién ustedes van a servir. ¿Quieren servir a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río? Estaba hablando de Abraham cuando era pagano. ¿O quieren servir a los dioses de las naciones en cuya tierra habitáis? ¿Pero qué dijo Josué? Yo no dilato más el asunto, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Servir al Señor es una decisión del corazón. Usted tiene que decidirse por Dios, amén, y decidir hasta por la familia muchas veces. Usted decide por fe, Dios tratará con la familia. Pero hermanos, hay que decidirse. Escojan hoy, no le dijo algún día. En una ocasión, un predicador muy famoso llamado Moody predicaba en Chicago. Y él le hizo un llamado a la gente y le decía que pensaran que necesitaban a Cristo, su Salvador, y le dijo, nos vemos en la próxima reunión para que ustedes reconsideren bien acerca de su salvación y decidan por Cristo. La próxima reunión no llegó. Hubo un incendio muy grande en Chicago que mató muchas personas. Esas personas no volvieron para contarlo. Y él dijo, jamás en la vida dilato el llamado de salvación. A la gente hay que hacerle entender que hoy es el día de salvación. No es mañana, no es pasado. Hoy tú estás vivo y no hay garantías de que sigamos viviendo mañana. Solo Dios sabe el destino eterno que tenemos por delante, hermanos. Josué decía, escoge hoy a quien tú vas a servir. En Isaías 55:6 el Señor le dice al pueblo, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Búscale a tiempo, llámale ahora que está cercano. En Hebreos 3:7 dice el Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Cuando oyes la voz de Dios que la está oyendo ahora, está oyendo la palabra, no digas, ay, sí, lo voy a pensar, sí, es verdad, la palabra me está hablando, pero voy a ver, ¿verdad? Tengo que arreglar algunas cositas. Hay que decidirse, hermanos, esto es serio. Si oyereis hoy la voz del Señor, no te endurezcas. Y en 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el día aceptable, aquí ahora el día de salvación, hermanos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para nosotros arreglarnos delante del Señor. Y termino con esto, a quien Dios quiere salvar. Dios no quiere que nadie se pierda, amén, lo dice la palabra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero porque Dios quiera que seamos salvos, ¿nos salvamos todos? No. ¿Por qué? Porque no todos los hombres quieren la salvación. No todos quieren servir al Señor, o mejor dicho, la mayoría de la gente quiere la salvación, sí, pero no quiere a Cristo. Pero sin Cristo no hay salvación. I'm sorry. No quieren a Cristo porque las demandas de Cristo no les gustan. Pero hermano, la cosa es así. O es Cristo o estamos perdidos. No es a mi manera. No es con mi religión, solamente Cristo. Ahora, ¿quiénes quiere Dios salvar? Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar la familia. Hermanos que tenemos familias inconversas, sigamos orando, sigamos reclamándolo para el Señor. No pierda la fe. La Biblia está llena, hermanos, de ejemplos de familias salvadas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Dios quiere salvar la familia, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que toda su casa le sirva al Señor? Como dijo Josué, yo y mi casa. En ese momento el yo está bien puesto. Yo sé que el yo no debe ponerse primero, pero yo como ejemplo, yo y mi casa serviremos al Señor. La Biblia nos habla de Noé, ¿verdad? Este patriarca, este hombre de fe que predicó a toda una generación, a todo, ¿verdad? La generación del diluvio, y no se ganó un alma exterior, pero se ganó toda su casa. Amén. Noé, pues pareciera un fracasado para muchos, pero ganó lo más importante, su familia. Noé fue salvo con toda su familia, sus 3 hijos varones adultos, sus esposas estaban casados y su esposa. Gloria al Señor. Fueron salvos. Gloria a Dios por eso. También la Biblia nos habla de Lot. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? Que estaba en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades iban a ser quemadas con fuego y azufre de parte de Dios por los pecados terribles que habían allí, especialmente la perversión sexual. Pero Dios,
por la intercesión de Abraham, el tío de Lot. Qué bueno es interceder por nuestra familia, hermanos. No suelte esa intercesión, hermano. Óigame, Abraham ahí orando por su sobrino intercedió y Dios tuvo misericordia y mandó 2 ángeles a sacar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Usted lo sabe, ¿verdad? Que lo dice la Biblia. Mandó 2 ángeles. Vamos a leer eso, porque eso está muy impactante. Cuando yo lo estaba leyendo me tocó mucho. En Génesis capítulo 19, versículo 15. Las hijas de él tenían 2 novios, de ahí de Sodoma y Gomorra, pues ellos no quisieron ir, ellos se burlaron y se quedaron los novios. Pero estaban incluidos en el paquete de salvación Lot con su mujer y sus 2 hijas. Y la mujer salió, pero no fue salva. 19:15, y al rayar el alba, o sea, cuando estaba amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, o sea que lo tomaron de las manos, porque estaban ahí como vacilando, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Estos ángeles urgen a Lot, escapa por tu vida. No mires detrás de ti. Una vez uno decide servir al Señor, hermano, no se puede mirar atrás, hay que seguir adelante. Y esta familia entera salió para ser salva, hermanos. Mientras Sodoma y Gomorra comenzó a caer fuego y azufre y destrucción, era algo terrible. Los gritos de aquella gente, la destrucción, lo que se oía, ellos no podían mirar atrás, pero esta mujer, la esposa de Lot de curiosa, en Génesis 19:26 dice que miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Lamentablemente salieron 4, pero fueron salvos 3 nada más. Esto significa que no basta con recibir la salvación, hay que mantenerla, hay que cuidarla. La salvación es lo más grande que usted ha recibido, hermano. Es lo más grande. No hay tesoro en la tierra que se compare a la salvación del alma. No hay oro, no hay diamante que pueda pagar por su salvación. ¿Entiende eso? Lo más preciado que usted tiene es esa salvación que costó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no la deje, no la descuide. Manténgase fiel ahí, mirando siempre al blanco, a Jesucristo. Gloria al Señor. Pues Lot fue salvo con sus 2 hijas. Y luego Rahab la ramera, hermanos. Cuando iba el ejército de Israel a invadir Jericó, ella ayudó a los espías y ella les hizo prometerle que en el día de la invasión iban a preservar la vida de ella, ¿verdad? Pero no solamente de ella. Rahab, siendo una ramera, pensó en su familia. Y dice la palabra que toda su parentela le dijeron los espías, tráelos a tu casa, pon un cordón rojo en tu ventana, que simbolizaba la sangre de Cristo, y manténlos aquí en tu casa, y ellos, te damos nuestra palabra, que van a ser salvos. Gloria al Señor. Y fueron salvos y habitaron en medio del pueblo de Israel. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos de personas que fueron salvas con su familia. Ya voy terminando. Un oficial del rey Herodes, que el Señor le sanó un hijo, que estaba a punto de morir. En Juan 4:53 dice que creyó él después de ver esa sanidad con toda su casa. Gloria al Señor. Cornelio y sus parientes, ¿se acuerdan de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos? Que venía a ver, Pedro venía a hablarle la palabra. Dice que invitó a sus parientes y amigos más cercanos. Y cuando Pedro comenzó a hablar la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre el discurso y todos se convirtieron. Gloria al Señor. Hubo una salvación ahí de amigos, de parientes. Qué tremendo. Gloria al Señor. Nos especifica que Lidia, esta mujer, creyó y toda su familia también. Gloria al Señor. Y ahora el carcelero de Filipos, este hombre que hace la pregunta, ¿verdad? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y especifica que le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Él vivía ahí mismo en la cárcel. Por eso es que habla de esta manera. Dice en el versículo 32, Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bueno cuando llega la salvación a nuestra casa. Eso le pasó a Zaqueo también, que cuando el Señor lo fue a visitar le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hermano, lo mejor que puede pasar es que las familias busquen del Señor. ¿Por qué se está desintegrando la familia?
¿Por qué, hermanos, la sociedad se está desintegrando, hermano? Esto se está cayendo porque han sacado a Cristo de su medio. Porque no quieren a Cristo, hermano. Las familias necesitan a Cristo. Nuestra sociedad necesita a Cristo. Nuestra ciudad, nuestro estado, las naciones necesitan a Cristo. Y tenemos que orar para que Cristo tome el control de nuestras familias. No deje de orar por ese familiar, hermanos. No pierda la fe. Pero usted manténgase fiel, que usted es el punto de contacto de Dios ahí. Si usted se descuida, mire, hermano, es tan seria la intercesión que con el descuido mío se pierden otros. Me pierdo yo y se pierden otros. Mire lo serio, usted tiene una responsabilidad. Hay gente que dice, hermano, ayúdeme a orar por mi familia y estamos para ayudar. Pero si usted no ora, que es el principal punto de contacto, no hay garantías de que esa promesa se cumpla. ¿Usted entiende eso? Sí, ayudémonos unos a otros, pero yo no puedo depender de que otro ore más por mi familia. O sea, a mí me debe doler primero, ¿verdad? Entonces hay promesas de Dios de salvación para la familia, para la casa. Amén. Y hay otra situación de salvación familiar en Hechos 18:8, en la ciudad de Corinto. Pablo se ganó también un principal de la sinagoga, o sea, el líder de la sinagoga judía, que se convirtió con toda la familia. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Bien importante, hermano, el segundo paso, ni bien usted se convierte, es el bautismo. No lo debe dilatar ni, ¿verdad?, posponer. Vemos aquí esta gente creían y eran bautizados. Usted necesita firmar esa confesión de fe que hizo. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que, hermanos, afirmemos nuestra salvación. Hermano amado, el Señor le ha salvado a usted con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que usted sea el punto de contacto para alcanzar su familia y para alcanzar también a otros. Si usted no toma bien en serio esto, si usted descuida su salvación, perecerá usted y también su familia. Y muchas almas que usted debía de ganar también van a perecer y Dios nos llamará a cuentas. Entendemos la responsabilidad que tenemos, hermanos. Sigámosle creyendo al Señor, siga creyendo su palabra. Hermano, afírmese en la salvación, amén. Como dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación? Esto es algo muy delicado, muy valioso. Hermano, lo más grande que tenemos. ¿Cómo escaparemos? Mire, póngase de pie realmente y arrebate su familia para Cristo. Tome ese coraje espiritual. No sé cuántos ven las cosas, usted está orando por su familia, póngase de pie. Y está viendo que usted ora por su familia y a veces más duro. Y usted dice, bueno, pero no, siga orando. Muchas veces cuando Dios quiere obrar, la cosa se pone peor. Porque el diablo quiere quitarle la fe. Si hay algo que Satanás quiere es quitarle su fe. Pero sígale creyendo a Dios, sígale creyendo a esas promesas. Madre, no deje de orar por tus hijos. No importa cómo los veas. Estás orando y están peor, no importa, créele a Dios. No importa lo que el diablo diga, el diablo no tiene poder sobre nuestra familia. El diablo no es que decide el destino de nuestra familia, ya está decidido por Dios. Él quiere salvar las familias, pero Él está buscando gente de fe que le crea, que le clame, que le busque. Amén. Gloria a Jesús, no pierda la fe, hermano. Vea lo que vea, no dependemos de lo que vemos. Dependemos de la palabra del Señor. Gloria a Jesús, bendito sea tu nombre. Te damos toda gloria, Señor, en este día. Te damos toda alabanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, maravillosas. Gracias por esas promesas que tenemos en ti, Señor. Que son promesas fieles y verdaderas. Esas promesas de salvación, Señor. Esas promesas, oh Dios, que tú nos has dado. Señor, sabemos que nuestra familia te pertenece. Sabemos, Señor, oh Dios, que nuestros hijos, nuestros hogares son tuyos, Señor. Nuestros familiares cercanos y lejanos te pertenecen, Señor. Los hemos puesto en tus manos. Seguimos creyendo en tu poder. Permítenos, Señor, pelear esta batalla por sus almas. No permitas que nos descuidemos, Señor. Permítenos ponernos en la brecha. Padre, pelear la batalla por ellos, Señor. Oh Dios, reclamar esas promesas tuyas en favor de nuestros hogares y familias. Oh Señor, declaramos salvación en nuestros hogares, en nuestras casas. Declaramos salvación a los que están lejos, a los que están cerca, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Tuyo es el poder. Te damos la gloria, la honra y el honor.
Aleluya. Y seguimos creyendo esas promesas maravillosas. Te damos toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús.